Buenos días. Damos comienzo a la sesión número 11 de la Comisión de Economía. Hoy, día 23 de abril de 2013, día de San Jorge. Felicitaciones a todos los Jorge. Y bueno, decirles que iniciamos esta comisión esperando que el diálogo y el debate fluya con todo el respeto de unos hacia otros. Y que, bueno, la última comisión pues simplemente se quede en una anécdota. Esperemos que en el día de hoy los puntos del orden del día sean debatidos con total normalidad. Darle las gracias a las representantes del Gobierno, a doña Raquel González, directora general de Política Económica, a doña Blanca Irene Montero, directora general de Financiación Autonómica. Bienvenida a esta comisión y damos comienzo con la lectura del orden del día. Primero, el orden del día del señor secretario de la Comisión, don Luis Francisco Sánchez Álvarez. Muchas gracias, señora presidenta. Punto 1, lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Punto 2, pregunta con solicitud de respuesta oral de la Comisión. La pregunta 2.1, con un registro de entrada 367, ¿cuál es el grado de la ejecución actual y qué previsiones de cierre contempla la Junta de Extremadura para el Programa Operativo Regional del FEDER 2007-2013, formulada por don Miguel José Bernal Carrión? Y la pregunta 2.2, con registro de entrada 390, sobre valoración efectuada por la Junta de Extremadura respecto a los datos macroeconómicos regionales correspondientes a 2012 reflejados en la Contabilidad Regional de España publicada por el Instituto Nacional de Estadística formulada por don Miguel José Bernal Carrión. Nada más, señora presidenta. Muchísimas gracias. El primer punto del orden del día, que es la aprobación del acta de la sesión anterior, que ha sido enviada a sus señorías. ¿Estamos todos de acuerdo en aprobar el acta de la sesión anterior? Bien, pues el segundo punto, que está formado por dos preguntas orales. La primera es la número 367, formulada por don Miguel Bernal, que tiene la palabra por 3 minutos. Gracias, presidenta. En unos momentos en donde estamos acostumbrados a hablar, y mucho, de falta de recursos, señora presidenta, para mi grupo parlamentario esta cuestión que planteamos en esta pregunta no es una cuestión menor, porque estamos hablando de un programa operativo para Extremadura que en el periodo 2007-2013 está dotado con 1.580,2 millones de euros. Un programa que tiene, sin duda, importantes impactos sobre la economía y sobre el empleo regional. Solamente hay que echar un vistazo a la programación anterior, aquella que sucedió entre el año 2000 y 2006, donde ya tenemos datos cerrados y contrastados, donde vemos que el impacto de los fondos comunitarios en Extremadura, y especialmente el impacto del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el FEDER, pues tuvo unas consecuencias positivas importantes para la región. Por ejemplo, el valor añadido bruto no agrario creció un 9,5% más de lo que hubiera crecido sin esos fondos. Por ejemplo, la inversión privada en Extremadura se vio apalancada, se vio lanzada en un 18,5% más de si no hubieran existido esos fondos, o el empleo creció un 5,6% más que si esos fondos no hubieran llegado a nuestra comunidad. Por tanto, digo, se trata de una cuestión no menor en unos momentos donde tenemos que buscar y optimizar la utilización de todos y cada uno de los recursos que nos llegan. El análisis, por tanto, para nosotros en estos momentos es oportuno. Es oportuno conocer cómo se está ejecutando cuantitativamente unos fondos FEDER cuando estamos en el último año nominal de la ejecución, aunque por la aplicación de la regla N+2 sabemos que podemos llegar a utilizarlos hasta el año 2015. Es oportuno conocer cómo se están ejecutando cualitativamente. Y es oportuno analizar si la utilización que le estamos dando es la más idónea o no, porque no podemos olvidar que en el momento de la planificación de esos fondos fue en un momento absolutamente diferente al actual. Las previsiones que teníamos en el año 2006 no eran las que hoy tenemos, las prioridades que teníamos en el año 2006 para nada se corresponden con las que hoy tenemos. Por tanto, desde mi grupo parlamentario defendemos la necesidad de adaptar, de reprogramar
no solo el nuevo periodo que se iniciará en el año 2014 hasta el 2020, sino incluso el periodo que queda todavía del actual proceso, del actual periodo de 2013, 2014, 2015, que habrían reprogramaciones. Por eso formulamos esta pregunta, para conocer el grado de ejecución por ejes, el grado de ejecución por principales temas prioritarios y especialmente aquellos que más directamente están vinculados con el empleo y con la economía regional. Pues nos interesa conocer las previsiones de ejecución, las capacidades de ejecución que pueda tener la Junta de Extremadura y, por tanto, capacidad de gasto, capacidad de uso, capacidad de no uso, de no utilización y, por tanto, de devolución en caso de que hubiera que devolver, cosa que para nosotros sería imperdonable en estos momentos, y la necesidad o no, la posición que mantenga la Junta de Extremadura de la necesidad o no de la reprogramación de esta partida tan importante de fondos FEDER que han sido recibidos en nuestra comunidad y que nos queda todavía por recibir en los próximos años. Gracias, don Miguel. Para su contestación por parte del Gobierno de Extremadura tiene la palabra doña Blanca Irene Montero, directora general de Financiación Autonómica, por tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias. Buenos días, señora presidenta, señorías. Comparezco ante esta Comisión de Economía para tratar de dar respuesta a la pregunta formulada por el señor Bernal de las previsiones de la Junta de Extremadura, sobre el grado de ejecución actual y las previsiones de la Junta de Extremadura del cierre del programa operativo FEDER. Y entonces mi exposición la realizaré en dos apartados. En primer lugar, la ejecución actual y, en segundo lugar, las previsiones de cierre. Respecto a la ejecución actual, el programa FEDER Extremadura tiene un tramo cuya gestión y ejecución corresponde a la Administración General del Estado y un tramo Comunidad Autónoma. Pues bien, los datos globales de ejecución del programa operativo en su conjunto, incluyendo tanto el tramo de Administración General como el de Comunidad Autónoma, arrojan un importe de gasto público certificado al momento actual de 1.226,94 millones de euros, respecto de un gasto público total programado de 1.975, es decir, el grado de ejecución, incluyendo tramo AGE, del programa es un 62,12%. Pero como responsable de la Dirección General de Financiación Autonómica, me ceñiré, como no podría ser de otro modo, a los datos de ejecución del tramo Comunidad Autónoma. En este sentido, le diré que la ejecución del programa operativo FEDER 2007-2013, con datos de finales de marzo de 2013, es de un 76,79% en cuanto a gasto público certificado. Es decir, se han certificado 740,33 millones de euros respecto de los 964 millones de gasto programado para todo el periodo. Pero antes de entrar en el detalle de la ejecución de cada uno de los ejes que integran el programa operativo, y a propósito de lo que planteaba también el señor Bernal en su exposición inicial, hay que hacer mención al hecho de que actualmente existe una propuesta de reprogramación que se presentó a la Comisión en agosto de 2012 y que se encuentra en estos momentos todavía pendiente de aprobación. Esta reprogramación se planteó básicamente con la finalidad de absorber parte de la sobreejecución que existía en el eje 6 y para ello se ha detraído dotación financiera del eje 1, del eje 3 y del eje 5 y a cambio se ha aumentado la dotación del eje 6 en 43,4 millones. Por lo tanto, y suponiendo que efectivamente resulte aprobada la propuesta de reprogramación planteada por la comunidad autónoma, que es la hipótesis bajo la que estamos trabajando, le voy a indicar los datos de desagregación de ejecución por ejes del programa operativo. Por no extenderme, he pensado hacer la exposición con un nivel de desagregación por ejes. En concreto, el eje 1, que como bien sabe, engloba actuaciones de desarrollo de la economía del conocimiento, I+D+I, sociedad de la información y tecnologías de la información y comunicación, presenta un grado de ejecución del 27,18 en términos de certificaciones. El eje 2, desarrollo e innovación empresarial, tiene un grado de ejecución del 37,78%. El eje 3, medio ambiente, entorno natural, recursos hídricos y prevención de riesgos, tiene datos de ejecución en términos de certificados del 62%, a 31 de marzo de 2013. El eje 4, de transporte y energía, presenta un grado de ejecución del 120,16% en términos de certificaciones.
El grado se reduce en el eje 5 hasta el 58,13%. El eje 5 engloba actuaciones de desarrollo sostenible local y urbano. El eje 6, destinado a infraestructuras sociales, tiene una sobreejecución de un 107,99% en términos de certificaciones, y el eje 7, destinado a la asistencia técnica, presenta un grado de ejecución del 61,93%. Así pues, y resumiendo, sé que son muchos datos y pido disculpas, pero es que hablar de la ejecución del programa operativo FEDER sin indicar números, pues no arrojaría ninguna información. Entonces, el grado global, en términos de certificado de ejecución, 76,79, con la desagregación que ya he dicho y que no voy a repetir. Y enlazando con el comienzo de mi exposición, que le decía, estos son los datos de ejecución a fecha 31 de marzo, pero para hacer referencia a las previsiones de cierre de la Junta de Extremadura he de referirme a los datos de ejecución, pero en términos de compromisos, porque me he referido a gasto certificado a la Comisión, pero es verdad que en alguno de estos ejes el gasto comprometido es muy superior al que yo he ido reflejando en mi exposición. Por eso le debo decir que en la proporción entre gasto comprometido y gasto programado, la ejecución del programa en su conjunto a 31 de marzo de 2013 es de un 110,60%. Es decir, podríamos decir que está totalmente ejecutado el programa, si bien es verdad que hay que hacer una distinción haciendo una desagregación por ejes, y también, aun a riesgo de que sea un poco ardua a lo mejor el tener que escuchar los datos, le voy a dar los datos de ejecución desagregando por eje respecto a gasto comprometido respecto al programado. Y así, en el eje 1, el grado de ejecución se elevaría hasta el 87,41%, en el eje 2 el 73,56%, en el eje 3 hasta el 84,47%, el eje 4 un 139,02%, el eje 5 un 82,83%, el eje 6 un 151,75%, el eje 7 la asistencia técnica 61,93%, y como digo, ejecución global del programa 110,60%. Por lo tanto, a la vista de los datos indicados, he de decir que las previsiones de cierre del actual programa operativo FEDER por parte del Gobierno de Extremadura son las de su total ejecución. Es decir, se prevé absorber toda la ayuda programada. Compartimos la reflexión del señor Bernal de la importancia que tienen estos fondos en un momento además tan complicado, pero la previsión del Gobierno es que la reprogramación que había que realizar ya se ha planteado a la Comisión y se prevé absorber toda la ayuda programada. Y ello es así porque, como bien también anunciaba el señor Bernal y como todos conocen, por aplicación de la regla N+2 se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2015 su ejecución. En consecuencia, falta incorporar datos de ejecución de los presupuestos de la comunidad autónoma de casi todo el año 2013 y también de los años 2014 y 2015. Gracias, señora directora general. Para la réplica tiene la palabra el señor Bernal por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Gracias, doña Blanca. Y efectivamente lleva usted toda la razón. Dar datos sin dar datos, pues es complicado, ¿no? Y yo le agradezco pues todos los datos que ha dado. Solamente lamento una cuestión, doña Blanca, y es que haya dado datos exclusivamente de aquella parte que digamos que la capacidad de ejecución la tiene la Junta de Extremadura. El programa operativo regional FEDER de 1.975,23 millones de euros es un programa que se ejecuta en Extremadura con participación de la Junta de Extremadura en exclusividad en algunos casos y en algunos otros casos con participación del Gobierno central, del Gobierno de España, pero en todo caso eso no exime a la Junta de Extremadura en la responsabilidad que tiene de que en el territorio regional se ejecuten los datos. No le pediría que en caso de que disponga de esos datos, y estoy absolutamente seguro que dispone de ellos, nos lo pudiera dar, pero en todo caso le insisto, doña Blanca, la responsabilidad de ejecución de la totalidad del programa operativo regional FEDER Extremadura corresponde, responsabilidad política me refiero, corresponde también a la Junta de Extremadura y no solamente en la parte que tiene que ejecutar directamente la Junta de Extremadura.
Lo digo porque es sustancial la parte que le toca ejecutar al Gobierno central y también la parte que le toca ejecutar al Gobierno central. Tenemos un serio peligro, doña Blanca, y usted lo conoce exactamente igual que lo conozco yo. Es decir, el Gobierno central, en una política de recorte y tijera, como nos tiene acostumbrados, puede tener la gran tentación de recortar en la utilización de esos fondos en Extremadura por la parte de cofinanciación que le toca al Gobierno central, pero es que, por otra parte, también puede tener la gran tentación de derivar fondos de un programa operativo a otro y, al final, terminar quedándonos en Extremadura sin las inversiones importantes de este programa operativo. Pero voy a una segunda cuestión, doña Blanca. Me sorprende, y me sorprende mucho, de verdad. Me gustaría que fuera así. No voy a decir para nada que no sea así. Usted lo ha dicho, usted tiene una responsabilidad de gobierno y usted acaba de dar una previsión de ejecución del programa operativo en la parte que le toca a la Junta de Extremadura del 110%, cuando en estos momentos nos manifiesta que está ejecutando el 76,79%. Me gustaría que fuera así, pero lo pongo en duda. Después le voy a poner algún ejemplo de algo que no se va a cumplir en cuanto a estas previsiones que ustedes tienen. Pero me voy a ir un poquito más atrás. Mire, yo no voy a hablar solamente de la parte que le toca a la Junta de Extremadura, voy a hablar del programa operativo en su conjunto. Disponía de datos, al momento del inicio de esta comisión, yo disponía de datos hasta el año 2011, donde llevábamos ejecutado 1.016,85 millones de euros de ese total de 1.975 que dispone el programa operativo. Es decir, nos habíamos gastado el 51,5% del programa operativo, con una característica importante. Usted sabe que los programas operativos, el primer año del programa se gasta la Administración menos dinero, va creciendo y probablemente en los últimos años es donde se producen las mayores inversiones. Y eso había pasado así hasta el año 2011, hasta el año que entran ustedes a gobernar. El primer año nos gastamos el 3% del programa operativo, el segundo año el 9%, el tercer año el 12%, el cuarto año el 16%, y cuando llegamos al año 2011 caímos al 10,22% de ejecución del programa. Es decir, se produjo una frenada en el año 2011 y, por lo que veo, se ha repetido esa frenada en el año 2012, con el dato que me ha dado esta mañana también. Me dice que se ha ejecutado 1.226,94, cuando en la finalización del año 2011 era de 1.016,85. Es decir, estamos hablando de que 2012 ha tenido una ejecución de 210 millones de euros, prácticamente la misma cantidad que se tuvo en el año 2011. En contra de ir evolucionando hacia una mayor inversión, porque es un dinero que tenemos en Extremadura, que tenemos comprometido por parte de la Comisión, y si no se gasta hay que devolverlo a Bruselas, o no va a llegar de Bruselas ese dinero. En contra de irlo utilizando, lo que estamos haciendo es frenando esa utilización. ¿Qué se evidencia con este simple dato que le acabo de dar? Podríamos profundizar mucho más, pero seguramente la señora presidenta no me iba a permitir por falta de tiempo. ¿Qué se evidencia? Se evidencia, por una parte, doña Blanca, la caída de la demanda de inversión. Caída de la demanda de inversión. Cuando se planificó en el año 2006 estos fondos, se tenía en cuenta que iba a haber una demanda de inversión sobre Extremadura que no se está produciendo ni en Extremadura ni en España. Se cae la demanda de inversión y, por otra parte, se recorta inversión pública, recortando también la utilización de los fondos comunitarios. Y ahí es de donde viene la afirmación de una necesidad de reprogramar. Y no solamente esa reprogramación que nos ha contado vinculada con el eje 6. El eje 2, bajo nuestro punto de vista, necesita una muy profunda reprogramación en los próximos meses. Por ejemplo, doña Blanca, ustedes dan una previsión del eje 2 del 73,56%. Eso ya es grave. Ya es grave. Es decir, ya es grave que nos diga en esta comisión la Junta de Extremadura que de dineros destinados al desarrollo empresarial, a la financiación de las empresas, la Junta de Extremadura renuncia ya en sus previsiones a gastarse un 27% de esa partida.
de acuerdo con sus previsiones. Pero es que yo afirmo que ni siquiera esa previsión se va a dar. ¿Sabe por qué no, doña Blanca? Porque este año han vuelto otra vez ustedes a cometer el error de incluir dentro de un apartado financiado de CSG, que como son los incentivos industriales, han vuelto a incluir una partida de 39 millones de euros en los presupuestos de esta comunidad, que yo le afirmo que no se lo van a gastar, igual que no se lo gastaron en los presupuestos del año 2012. Podrán ustedes tener comprometido, pero doña Blanca, usted sabe, igual que yo, que el compromiso, la solicitud por parte de la empresa, de una empresa determinada, no conlleva necesariamente que ese dinero finalmente vaya a ser ejecutado, gastado y, por tanto, invertido por parte de los fondos FEDER. Sobra dinero en estos momentos, sobra mucho dinero en estos momentos del eje 2 en aquellas partidas que están destinadas al acompañamiento a la inversión, porque no hay inversión, ni va a haber inversión, desgraciadamente, en los próximos años, y falta una reprogramación de ese dinero, doña Blanca, hacia líneas que aporten liquidez a las empresas, por ejemplo, por la vía de los préstamos retornables. Posibilidad que es cierta, posibilidad que se puede negociar con el Gobierno de Madrid, se puede negociar con la Comisión Europea en Bruselas y que, desde luego, sacarían de una buena parte de los problemas de esta región, de las empresas de esta región, sacarían esos problemas con la utilización de estos fondos. Vaya terminando, señor Bernal. Voy a ir terminando, señora presidenta. Por tanto, para evitar devolver, para evitar no recibir a Bruselas una parte importante de este dinero, que por cierto, antes de que usted me lo diga, se lo voy a decir yo. Sabemos en mi grupo parlamentario que de la partida del año 2000, del cierre del año 2011 no ha habido que devolver dinero, que de la previsión del 2012 sabemos que la Comisión Europea no contempla devolución de dinero del año 2012, ojo y cuidado con el año 2013, doña Blanca, porque empezamos a tener el riesgo de tener que empezar a renunciar ya dinero de la Comisión Europea, pero sobre todo y fundamentalmente yo afirmo que si no se produce esta reprogramación en el año 2014 y en el año 2015, vamos a perder cientos, doña Blanca, cientos de millones de euros para Extremadura. Conclusión, y termino. Reprogramen, por favor, esos fondos, adáptenlos a las necesidades reales, no sigan insistiendo en una programación que se hizo en el año 2006, que podía ser muy buena para el 2006, pero hoy ya no vale. No recorten allí donde por cada euro que se invierte público se traen 4 euros desde Bruselas, y ustedes están recortando también en esas partidas, y le afirmo la necesidad urgente de abrir un proceso de diálogo con los agentes económicos, con los agentes sociales y con las fuerzas políticas de esta región para poner en marcha esa reprogramación que de verdad utilice unas partidas muy importantes de dinero que necesitan las empresas, que necesitan los ciudadanos en Extremadura y que de otra manera se van a ir para atrás. Le brindo la colaboración y la cooperación de mi grupo parlamentario para cerrar un acuerdo favorable a los intereses de Extremadura en estos momentos. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, señor Bernal. Como para el turno de dúplica y como cierre de esta primera pregunta, tiene la palabra doña Blanca Irene Montero, directora general de Financiación Autonómica. Por tiempo máximo. Gracias. Sí, mire, cuando comencé mi exposición diciendo que es verdad que había un tramo Administración General y otro Comunidad Autónoma y que como responsable de la Dirección General y del Gobierno de Extremadura me ceñiría a los datos de ejecución del tramo Comunidad Autónoma, creí que era más interesante y se ajustaba más a su petición, pero no se preocupe, tengo los datos desagregados también de ejecución por ejes, incluyendo también el tramo Administración General, y aun a riesgo de saturar un poco al auditorio, si me lo permite, le diré que el grado de ejecución de gasto certificado en el eje 1, incluyendo el tramo Administración General, a fecha 31 de marzo de 2013 es de un 25,51%, en el eje 2 el 39,13%, en el eje 3 el 60,75%, en el eje 4 el 68,07%, en el eje 5 el 36,26%, en el eje 6 el 142,61% y en el eje 7 el 61,93%. Por eso la ejecución global es del 62,12% que le di en términos agregados. Ahora,
en lo que se refiere a que le sorprenda que la previsión sea la de total ejecución, pues sí, mire, le digo que la previsión es de total ejecución porque es verdad que se está impulsando el desarrollo y la ejecución de aquellos ejes que están un poquito menos ejecutados que el ritmo normal. Es un poco heterogéneo. Es un poco heterogénea el grado de ejecución de los distintos ejes, pero no todo el gasto que hay detrás de todos y cada uno de los ejes es de la misma naturaleza, y creo que usted además lo conoce. Así, por ejemplo, el grado de ejecución del eje 6 sabemos que es muy elevado, es el más sobreejecutado, pero es que, claro, del total del importe certificado en el eje 6, aproximadamente un 90%, es decir, unos 647 millones, se corresponde con inversiones públicas. Entonces, claro, en las inversiones públicas, que son fundamentalmente contratos de obra, no depende de la demanda privada, pues lógicamente es más sencilla la ejecución del eje 6. Por eso, claro, en el año 2012 ya estaba ejecutado en su totalidad el eje 6. Es decir, claro, el impulso que usted dice que en los primeros años del programa operativo se le había dado por parte del anterior Gobierno, claro, para llevar a cabo un gasto que consiste en una inversión pública es bastante más sencillo. Por eso mismo, en el caso, por ejemplo, del eje 2, de desarrollo e innovación empresarial, pues se trata de una tipología de gasto totalmente diferente. Guardan más relación pues con demanda de ese sector y, lógicamente, bueno, pues se está trabajando para impulsarlo. Pero no hay que perder de vista que cuando habla de una reprogramación, claro, reprogramación yo creo que usted se refiere en el sentido de que si se prevé que no se fueran a ejecutar en su totalidad algunos de los ejes, se detrajeran recursos de ellos para llevarlos a otros. Pero mire usted, hay que tener en cuenta también las prioridades de gasto de la Comisión. Plantear una reprogramación ante la Comisión no es sencilla. De hecho, le he dicho que está planteada desde agosto de 2012, pero mire usted, la decisión de plantearla se tomó en septiembre de 2011. El proceso de negociación es arduo, es complejo, hay que ajustar, hay que respetar las previsiones y las prioridades de gasto de la Comisión, y después de muchas negociaciones se llegó a plantear la reprogramación en agosto de 2012, que aún está pendiente. Y cuando le digo que las previsiones son las de su total ejecución, entendemos que no es necesaria ninguna otra reprogramación más que la que se ha planteado. Y es verdad que en algunas ocasiones podemos ver que el grado de ejecución de algunos de los ejes parece que no alcanza el ritmo que quisiéramos ir visualizando, pero es verdad que se trata también de actuaciones ligadas a innovación, de actuaciones ligadas a la tecnología de la información y la comunicación. Se trata de aquellas actuaciones que, mire usted, hay gastos que en sí el gasto no es elegible, no es certificable per se, porque un gasto en sí no es elegible o deja de serlo, sino en función del proyecto al que se imputa. Entonces se trata de gastos generales, por ejemplo, asociados al funcionamiento de la universidad, que en este momento no se han certificado porque son gastos globales que hasta el momento en que no se imputan a un proyecto concreto no se pueden declarar y certificar a la Comisión. Por lo tanto, esperamos que en los últimos años de vigencia del programa será cuando se acentúe mucho más esa ejecución. Y luego, claro, cuando también dice, es verdad que hay que potenciar a las empresas, hay que pensar en las necesidades que están pasando, yo creo que por eso también tenemos que hacer referencia a una medida que se ha impulsado desde el Gobierno de Extremadura, que ha sido el Fondo Jeremy, que es una iniciativa novedosa, que además se encaja. No, creo que ustedes no plantearon nada del Jeremy. Yo recuerdo haberlo firmado yo el contrato y haberlo negociado con la Comisión. Y entonces, precisamente para impulsar también el crecimiento de las empresas y para dotar de instrumentos financieros que precisamente reactiven también ese sector. Entonces, cuando habla de renuncia, pues lamentablemente, y en contra de lo que usted dice, tengo que decirle que no se renuncia a nada. Y que no se renuncia a nada porque la previsión del Gobierno de Extremadura es absorber la totalidad de la ayuda del FEDER y su total ejecución a 31 de diciembre de 2015. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora directora general. Pasamos a la segunda pregunta del orden del día, la número 390, formulada por don Miguel Bernal, que tiene la palabra por un tiempo máximo de 3 minutos. Gracias, presidenta. A ver si cambio el registro. Aunque sensiblemente vamos a hablar de lo mismo en esta pregunta. Vamos a hablar de economía y vamos a hablar de impactos sobre la economía de decisiones de carácter político. Miren, hace pocas semanas hemos conocido los datos de contabilidad regional
del Instituto Nacional de Estadística. Un dato del año 2012 muy malo en términos absolutos y en términos relativos, datos que reflejan una situación muy negativa, sin duda en el ámbito internacional, sin duda en el ámbito nacional, pero también sin duda en el ámbito regional. Una situación internacional, nacional, regional que desde luego poco o nada tiene que ver con la casualidad. Tiene mucho que ver con determinadas políticas, con determinadas estrategias de carácter político. Y en la parte que nos toca, creo que la política regional, la estrategia regional, tiene tiene mucho que ver con ese mal dato que, repito, hemos conocido de la evolución de la economía regional en el año 2012. Por eso, para nosotros es muy importante conocer la valoración y conocer el análisis que hace la Junta de Extremadura de esos datos negativos. Pero no solamente para conocer si los valora positiva o negativamente. Para nosotros, desde luego, sería muy importante también conocer, ante esos datos y ante las previsiones que pueda tener la Junta de Extremadura para 2013, qué piensa hacer y qué quiere hacer. Porque, insisto, desde mi grupo parlamentario afirmamos que la situación económica de la economía internacional, nacional y sobre todo la regional tiene mucho que ver con la política estratégica macroeconómica y microeconómica que adopta en el día a día la Junta de Extremadura. Valoración y previsiones y proyección y cambios que se pretenden dar en Extremadura por parte de la Junta de Extremadura para que no se vuelvan a repetir unos datos tan negativos como el que hemos tenido. Por eso, señora presidenta, hemos formulado esta pregunta. Gracias, señor Bernal. Por parte del Gobierno de Extremadura tiene la palabra doña Raquel González Blanco, directora general de Política Económica, por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados, señor Bernal. Efectivamente, el cuadro macroeconómico correspondiente a 2012 que ha ofrecido el INE hace escasas semanas para las distintas regiones, hay que comenzar advirtiendo que es la primera estimación que hace, vendrán otras después, y desde el lado de la oferta, es decir, cómo ha sido el comportamiento del conjunto de la producción de bienes y servicios y el comportamiento de las grandes ramas o sectores productivos. El INE, como saben, ha estimado una tasa de variación del PIB real de Extremadura para 2012 del menos 2,2%, ha sido por tanto una caída más intensa que para el conjunto nacional. El valor añadido bruto de las distintas ramas productivas presentan descensos, todas presentan descensos, a excepción de la agricultura y la ganadería, que creció un 1%. El mayor retroceso volvió a registrarlo la construcción, aunque moderó el decrecimiento que viene arrastrando desde 2009. Le ha seguido la caída de la industria, del comercio, un 1,3%, y la administración pública, que descendió un 0,7%. En comparación con los datos nacionales, también saben que la contracción ha sido más intensa en la región, especialmente en la industria, 1,9 puntos porcentuales. Ha sido más intensa en 0,2 en los servicios públicos en la región. De intensidad similar ha sido el comportamiento del comercio. Más moderada ha sido la caída de la construcción en la región y más moderado ha sido también el avance de la agricultura en la región. Los sectores que más negativamente han incidido en este comportamiento del PIB regional, por su mayor contribución al mismo, han sido en primer lugar la administración pública, porque esta representa en torno más o menos la cuarta parte de toda la producción regional, que, como ya he dicho, ha registrado una caída del 0,7% debido a los esfuerzos de reducción del gasto público, dado la necesidad de cumplir con el compromiso del objetivo del déficit. Sobre esto volveré. El segundo sector en importancia es el comercio, que incluye la hostelería, seguido de la construcción. Lo cierto es que los datos no nos han sorprendido. Podría remitirme a la comparecencia, a solicitud del propio señor Bernal, del 2 de octubre, sobre las previsiones que teníamos para 2012. Entonces dibujé un panorama muy en línea con lo que ahora sabemos. Avancé un retroceso de la actividad que podría estar en torno al 2% y que vendría ocasionado por la debilidad de la demanda interna, tanto del consumo privado, familiar e empresarial, y del consumo público. También dije que el desplome de la construcción se atenuaría,
aunque el empeoramiento se prolongaría mientras no se absorbiese el exceso inmobiliario y persistiesen los problemas de falta de crédito y de elevado paro. Dicho esto, que son datos que son conocidos, por supuesto que coincido con el señor Bernal, con usted, que no son fruto de la casualidad. La crisis está azotando con especial intensidad a la economía española y a la economía extremeña en particular, y voy a hablar de dos grandes grupos de factores fundamentales. Uno, como ya he puesto de relieve, es el entorno nacional e internacional al que no podemos ser ajenos, al que no podemos abstraernos. Recordemos que 2012 fue un año extremadamente complicado para la zona euro y para España. En junio-julio, España era el principal foco de atención de los mercados financieros, cuando la prima de riesgo rondaba los 600 puntos básicos, cuando la rentabilidad de la deuda pública a 10 años se situó en algunos momentos por encima del 7%, cuando los índices bursátiles mostraban una gran volatilidad. Todo ello por el crecimiento del déficit y de la deuda pública. Entonces, o se atacaba el déficit y se acometían reformas de gran calado, o nos las hacían. Existe bastante consenso en señalar que los principales detonantes de la crisis fueron gestados durante la etapa de expansión, fundamentalmente en los últimos años de expansión económica 2004-2007, por la acumulación de graves desequilibrios macroeconómicos y financieros, fundamentalmente por una gran pérdida de competitividad y un endeudamiento excesivo. Voy a dar solo un par de datos, yo creo lo suficientemente elocuentes, pero no son los que más se suelen dar. La inversión al sector crediticio, el crédito al sector privado, aumentaba a una media anual en el periodo 2004-2007 del 23%. La deuda bruta de los hogares y de las empresas no financieras pasó de suponer algo más del 100% del PIB en 2000 a superar el 200% en 2011. La deuda total española, pero cuando hablamos de deuda casi siempre oímos hablar de la deuda pública. Bueno, pues la deuda total española, la privada y la pública, superaba el 350% a finales de 2011. Un auténtico disparate. Y parece que seguimos criticando que hubiera que hacer recortes. Pero si es que después voy a decirles textualmente algo que dijo el propio Rubalcaba Zapatero o el gobernador de entonces del Banco de España en este sentido. Pero sigo con el diagnóstico, como usted decía, no se da la casualidad, factores internacionales y ahora vamos a ver factores propios de la región. Porque claro, todo lo que he dicho ahora afecta a todas las regiones, lo que yo creo que nos viene a decir que bueno, todas las regiones se han comportado mal en 2012, pero unas peor que otras, ¿no? ¿Por qué a Extremadura nos está castigando con especial virulencia? En primer lugar, porque Extremadura había sentado un crecimiento previo a la crisis sobre unas bases muy vulnerables. Una excepcional expansión de la construcción y del sector financiero que lo financió, y también del sector público. Otra forma de decirlo, una economía escasamente diversificada. Resulta que la construcción en Extremadura tenía en 2008 un peso que más que duplicaba a toda la industria. Y cuando hablo de la industria estoy hablando de extractivas, energía y toda la industria manufacturera, alimentación, bebidas y tabaco, textil y confección, madera y muebles, metalurgia, sector químico, etcétera. Lo que indica el alcance que llegó a tener. Resulta que teníamos una economía en la que solo dos sectores, la administración pública y la construcción, representaban el 44% de toda la producción regional. ¿Y de verdad se extrañan ustedes de lo que está ocurriendo? Estábamos especializados en dos sectores, que son los dos sectores con menores posibilidades de expansión, de internacionalización, de innovación, de diversificación y de mejora de la productividad y competitividad. La industria extremeña en los últimos 25 años perdió 10 puntos porcentuales en la región. Más datos y bases sobre las que se fue cimentando la economía extremeña. Antes del estallido de la crisis, en los últimos 25 años, el número de empresas en la región no ha llegado o ha estado en torno al 2% del total de empresas nacionales. Sobre todo destaca el reducidísimo tamaño. Un dato, en 2011,
El 96% de nuestras empresas son microempresas, con menos de 10 empleados. Claro, es el 96 porque hay una gran empresa, que es la Junta de Extremadura. Pero es que hay casi un 56% de nuestras empresas sin asalariados. El reducido tamaño está asociado, y así lo dicen todos los estudios, está asociado a mayores dificultades para la internacionalización y la innovación. Extremadura ha mostrado siempre, en los últimos 28 años, una escasa orientación exportadora. Reducido peso de las exportaciones de la región en la exportación nacional, que ha rondado en torno al 0,5%, mucho más bajo que nuestro peso en la economía, en el PIB regional, en la población, etc. Extremadura ha sido siempre una de las regiones con mayor déficit comercial relativo en relación al PIB. Supongo que a muchos sonará extraño por eso de que tenemos siempre superávit. Tenemos superávit en el comercio internacional. Si yo hablo de comercio exterior, todo lo que sale de la Comunidad Autónoma de Extremadura es todo lo que sale al resto de España y al extranjero. Hemos tenido siempre un déficit, y así lo dicen las tablas input-output, que se hicieron además avaladas aquí por la propia Junta de Extremadura, el 78 me parece, y 1990, de que Extremadura siempre tiene un tradicional déficit comercial. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las ventas de la región se han dirigido siempre a las regiones limítrofes. Castilla-La Mancha, Castilla-León, Andalucía y Portugal. Esos han sido nuestros principales clientes, además de la región. Claro, pues no son precisamente las regiones que estén liderando ahora el crecimiento ni el consumo. Con respecto al extranjero, Extremadura ha mostrado siempre una excesiva, elevadísima concentración en pocos socios de la Unión Europea. Casi el 90% de nuestras exportaciones internacionales se han concentrado en muy pocos países, por tanto, haciéndonos muy vulnerables a la coyuntura económica de unos pocos países. Extremadura ha tenido prácticamente una nula internacionalización distinta de la exportación. Extremadura ha recibido una modesta, casi insignificante inversión extranjera, que ha contribuido también a dinamizar, a traer innovación, etcétera, en otras regiones. Es prácticamente nula nuestra presencia en el exterior al margen de la exportación. Me refiero a distintas formas de implantación en el exterior, como puede ser sedes comerciales, productivas, alianzas estratégicas, etcétera, etcétera. Extremadura ha sido siempre una economía con un menor gasto relativo en investigación y desarrollo. Además, el sector empresarial ha mantenido una participación reducida en el gasto realizado por la región, un 16% en 2007 frente a casi el 56% que ejecutaba la media nacional. En un estudio reciente del Consejo Económico y Social sobre la distribución de la renta en España se destaca el impacto que ha tenido en el incremento de las disparidades regionales la innovación. Y por último, aunque haya más, la última herencia es que en 2011 Extremadura fue la subcampeona del déficit público. No recortar el déficit significa seguir aumentando la deuda y con ello la sangría de intereses, hipotecando el futuro de nuestros hijos. ¿A cuánto asciende esa hipoteca? 310 millones de euros. 310 millones de euros para intereses y amortización de la deuda. 310 millones de euros que podrían dirigirse a financiar actividades productivas que estimulasen la economía o a políticas sociales. 310 millones, en definitiva, que se detraen de la economía. Una herencia, por tanto, que pesa como una losa. Y termino. Esta era la situación, el solar que nos dejaron, como dije en mi anterior comparecencia, no pretenderán que en un contexto internacional y europeo de extremada complejidad, incertidumbre y volatilidad, en la que no somos soberanos, hayamos podido convertir, como dije en la otra ocasión, el casi desierto industrial en un Silicon Valley, en que hayamos podido cambiar una mentalidad de una economía basada en el sector público, en la construcción e instalada en el subsidio público, por otra más diversificada, dinámica, abierta, innovadora y emprendedora. Se están dando pasos. Ha crecido la exportación. Se están diversificando los mercados de exportación, el emprendimiento. Se ha cumplido holgadamente con el objetivo del déficit, con el pago a proveedores, con los ayuntamientos. No harán falta nuevos ajustes.
pero arreglar la economía real no tiene fácil ni rápida solución, y menos sin el necesario, urgente, contundente, responsable y leal apoyo de todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora directora general. Para la réplica tiene la palabra don Miguel Bernal. Gracias, presidenta. Doña Raquel, mire, nos tiene acostumbrados le voy a contar una percepción personal, doña Raquel, de sus intervenciones por esta Comisión de Economía. El señor de Guindos y el señor Montoro, a nivel nacional, nos tienen acostumbrados a esa pelea de cifras que mantienen entre ellos. El señor de Guindos suele ser bastante más riguroso a la hora de hacer proyecciones y previsiones, y el señor Montoro nos viene a vender normalmente ilusiones que después no se materializan en la realidad. Yo personalmente aquí en esta región he comparado siempre sus comparecencias en esta comisión como aquellas previsiones que daba el señor de Guindos, es decir, suelen acertar bastante más que aquellas otras previsiones de ilusión que nos traslada el señor consejero de Economía y Hacienda, que, por cierto, hasta ahora, de todas las que le hemos oído, no ha dado ni una ni ha acertado ni una. Pero hoy, en todo caso, doña Raquel, tengo que decirle que me ha defraudado. Por primera vez, desde que comparece usted en esta comisión, me ha defraudado porque no nos tenía acostumbrados a aquello de mirar al pasado con ira, de justificar el desastre económico de Extremadura, de justificar el desastre de la acción de gobierno de la Junta de Extremadura del señor Monago, mirando hacia atrás para justificarlo todo en el pasado. Mire, yo no me voy a poner ahora a discutir aquí las cifras del pasado. Doña Raquel, seguramente los datos cuantitativos que usted ha dado son ciertos todos. Ahora, también tendríamos entonces que hablar de cuál fue la evolución de Extremadura para llegar a esos datos cuantitativos claramente insuficientes. Lo que sí que le digo es que desde que ustedes gobiernan, esos datos cuantitativos van a peor. Ni uno solo ha mejorado. Diga usted lo que diga. Las exportaciones están subiendo, podríamos hablar mucho de ellas. Diversificación, doña Raquel. Hace pocos días estuvo sentado ahí el responsable de la política de exportaciones de la Junta de Extremadura y reconocía que la diversificación en exportaciones no se está produciendo en nuestra comunidad. En todo caso, a lo que voy, doña Raquel, mire, le decía, no estamos yendo hacia adelante, estamos yendo hacia detrás. El PIB del año pasado ha sido exactamente el PIB del año 2006. Es decir, hemos retrocedido 6 años para atrás. No es que estemos estancados, no es que ustedes no puedan avanzar por culpa del pasado, ese tan maligno que le dejaron los socialistas, no, es que ustedes van para atrás como los cangrejos. Hemos retrocedido al PIB del año 2006. No estamos saliendo, doña Raquel, mire, después del fatídico año 2009, en el que el PIB extremeño cayó más de un 3%, un 3,1%, en 2010 se suavizó, cayó un 0,4%. En 2011 llegan ustedes y vuelve otra vez a caer más, el 0,9%, y en el año 2012 el 2,2%. Datos que evidencian la agonía, doña Raquel, la agonía del sistema productivo regional. Lo ha dicho usted, no lo voy a repetir yo. Solo la agricultura crece muy levemente, aporta 58,5 millones de crecimiento a nuestro Producto Interior Bruto con respecto al año anterior. Cae la industria de manera escandalosa. ¿Pero qué me ha contado, doña Raquel, de que los males de la economía extremeña estaban en la escasa diversificación y en el gran peso que tenía la construcción en Extremadura? Vea usted bien el peso de la construcción comparado con las medias nacionales de las comunidades autónomas, donde menor peso significaba la construcción con respecto al PIB general, a la producción general en nuestra comunidad. Y dice usted, y la industria tenía un escaso peso. Lleva usted toda la razón, pero con ustedes la industria está desapareciendo de Extremadura. En lugar de estar equilibrando, como dicen ustedes que tienen que equilibrar, lo que están es destruyendo, doña Raquel. Y el dato de la caída de casi el 5%, del PIB industrial en el año pasado no hace más que atestiguar lo que estoy diciendo. Los servicios de mercado, de forma generalizada, caen también en el año pasado. Y los servicios de no mercado, no pase usted tan de puntilla sobre los servicios de no mercado, sobre la administración pública, doña Raquel, porque la mitad, exactamente la mitad
de la caída del PIB del año pasado, no en términos porcentuales, doña Raquel, en términos absolutos, de los 428,8 millones de euros que caímos de producción el año pasado, 207, la mitad, se producen desde la administración pública, por los recortes, por la tijera que ustedes están metiendo. Por cierto, doña Raquel, no fruto del déficit. Ustedes saben, y usted mejor que nadie sabe, que podíamos haber tenido un déficit que cumpliera con el Estado, con aquello que nos mandataba el señor Montoro, y no hubieran tenido que recortar esos 207 millones de euros de PIB como lo han recortado. Podrían haber aguantado, cumpliendo con Madrid, podrían haber aguantado una caída muy inferior del PIB en Extremadura y, por tanto, de destrucción de empleo. Y, por favor, doña Raquel, usted no, doña Raquel, no me recurra a eso de los 305 millones de euros del pago de la deuda para pago de intereses y pago de principal que tenemos que pagar. Porque entonces le voy a tener que decir, doña Raquel, que Extremadura es la comunidad autónoma que menos gasto, menos carga presupuestaria tiene para el pago de la deuda, que tiene tan solo un 7% de carga presupuestaria para el pago de la deuda frente a otras comunidades que la triplican, la duplican en la mayoría de los casos. Por tanto, la justificación de la caída y del desastre extremeño nada tiene que ver con el pago de la deuda, y cuando quiera contrastamos ese dato. Son datos suyos, son datos oficiales. Pero también le tengo que decir que efectivamente el dato comparativo con otras comunidades tampoco aguanta por ninguna parte. Somos los terceros peores de toda España. Solamente nos gana Asturias y Castilla-La Mancha. Divergemos, no convergemos de la media nacional. Desde que ustedes gobiernan ya son 2,1 puntos de divergencia con respecto a España. España va muy mal, pero Extremadura va mucho peor. Hemos perdido solo en este año 1,9 puntos de convergencia con respecto a Europa. Y ese, doña Raquel, es el resultado de una política económica profundamente equivocada. A nivel internacional, sin duda. A nivel nacional, doña Raquel, cuando quiera, viene usted por aquí, o si no, le pido yo la comparecencia para que hagamos un análisis riguroso. Hombre, no me haga el análisis que me ha hecho de la evolución de la economía nacional desde el 2004 hasta el 2007. Usted y yo sabemos dónde arrancan todos los males de la economía nacional. Año 1998, doña Raquel, cuando se toma la decisión de apostar por una economía especulativa, la economía del cemento, la economía del ladrillo, y no la toma precisamente el gobierno que estaba gobernando a partir del año 2004. Voy terminando, señora presidenta. Voy a ir terminando. Mire, doña Raquel, el pasado es. Sin duda los socialistas cometimos muchos errores en el pasado. No los voy a discutir. Nos echaron del gobierno y ya hemos pagado nuestro precio político. Pero ustedes tienen ahora la obligación, porque así se comprometieron con los extremeños, de sacar adelante esta región. Dejen de mirar al pasado, que nos tienen ya aburridos a todos los extremeños hablando del pasado. Explíquenle a los extremeños por qué solo buscan el equilibrio fiscal por la vía del recorte del gasto, renunciando al ingreso o renunciando, como hemos visto en la pregunta anterior, a utilizar 200 millones de euros que le dan los fondos FEDER para financiación empresarial, que todavía a las alturas en las que estamos no los han utilizado. Insisto, 200 millones de euros para financiación empresarial. Expliquen por qué hay una ausencia en sus políticas de estímulo al consumo privado por la vía del empleo público, por la vía de los incentivos al consumo. Explique por qué se niegan a poner en marcha políticas que mejoren la financiación empresarial. Doña Raquel, tienen que cambiar radicalmente la política económica. La explicación de los males de Extremadura no los busquen en el pasado, búsquenlo en el año y medio que llevan ustedes gobernando. ¿Encontraron una situación difícil? Sí, sin duda, pero esa situación difícil, doña Raquel, la están empeorando en el día a día. Este año, le voy a dar un dato y me gustaría que pudiéramos contrastarlo dentro de unos meses. Termino, presidenta, porque con esto ya, de verdad, sí que acabo. Doña Raquel, este año vamos a caer más de un 2% en el PIB. Usted reconoció en esta comisión un 1,5%. Yo le digo que vamos a caer más de un 2%. Le digo que la pérdida salarial en Extremadura en este año va a ser superior al 7% en la región. Y le digo que se van a destruir más de 17.000 empleos en Extremadura. Ese va a ser el resultado de la política económica del señor Monago en el año 2013. Corrígenla porque en su mano está, no en manos del Partido Socialista. Nada más. Muchas gracias.
Bien, su turno de dúplica, y para cierre del debate tiene la palabra doña Raquel González, por tiempo máximo de 5 minutos. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, de todas las cosas que ya ha dicho, podríamos resumirlo en que la economía regional ha caído más por culpa de los recortes, y que además se demuestra por la comparación entre todas las regiones que las que más han caído pues han sido justamente aquellas que han hecho mayores ajustes en sus presupuestos, mayores recortes. Bien, yo le voy a desmontar en parte del argumento, porque efectivamente cuando se gasta más es más fácil crecer, eso es bien sabido. Pero no toda la diferencia de comportamiento, ni muchísimo menos, es achacable a los ajustes. Fueron Baleares, Canarias, Galicia y Cataluña las de mejor comportamiento relativo en 2012, es decir, las que menos cayeron. Pues bien, yo encuentro otras correlaciones, repito, con mayor fundamento. En el caso de las islas, sortearon mucho mejor el temporal por uno de los motores de la economía, que ha sido el turismo. En el caso de Cataluña, porque es la economía más diversificada y la más exportadora, tiene la cuarta parte de la exportación nacional, y sabemos que la demanda externa, turismo y exportaciones, han sido las dos bases que han sostenido parte de la economía. Respecto a las regiones que más descendieron, hombre, pues si llevamos esa regla de 3, porque tengo más ajuste, tengo menos déficit, soy la que más caigo, pues ¿cómo se explica que Extremadura en 2011 fue la que más cayó y fue la subcampeona del déficit? Entonces, ¿en qué quedamos? Seguimos. La política de expansión del gasto. Bueno, pues aquí también, este punto yo creo que merece desglosarse en dos aspectos. Ya tuvieron la oportunidad de practicarla, y de hecho se hizo en 2009, como usted bien ha recordado ahora. En 2009, para contrarrestar el desplome de la construcción y de la industria, de los servicios de mercado, etcétera, ustedes acometieron un despliegue del gasto público que hizo que en 2009 el sector, la administración pública, registrase un crecimiento del 2,5% y volviese a registrar un crecimiento del 2,9% en 2010. ¿Con qué resultado? El PIB regional, lo ha dicho, tuvo la mayor caída, que fue del 3,1%. Y estoy de acuerdo en que de no haber crecido el sector público ese 2,5 y después el 2,10, la caída aún hubiera sido mayor. Pero fue lo que nos llevó a la deuda y, por tanto, a tener que hacer los ajustes en 2012. Por tanto, la contracción económica de 2012, según ustedes, pues será la política de expansión del gasto que hicieron ustedes en 2009 y en 2012. Por tanto, la caída de ahora será culpa de esa política de expansión que tuvieron ustedes, según creo que me está reconociendo. O puede ser, ya sabemos que gastar es más fácil crecer, pero si no se creció, a lo mejor es que no gastaron adecuadamente. Y R con los recortes, con que no hay que hacer recortes. Y lo repiten una y otra vez, y haciéndonos creer que no es necesario el ajuste fiscal. Yo le voy a decir unas palabras, recorte, claro, por la vía de gastos y por la vía de ingresos, por los dos. A ver si adivina quién dijo textualmente lo siguiente: la consolidación fiscal debe entenderse como ineludible y necesaria para restaurar el crecimiento económico a medio plazo, a pesar de que la magnitud y la pauta temporal del ajuste exigido tenga efectos negativos sobre la actividad a corto plazo. Bueno, pues estas son unas palabras que las dijo el anterior gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, alias Mafo, en una comparecencia que la tuvo lugar en abril de 2012. No creo que resulte sospechoso. Bueno, pues entonces voy a otra. En junio de 2011, Zapatero dijo textualmente: la consolidación fiscal es una condición imprescindible para la credibilidad y la financiación de una economía. Y terminó con las palabras de Rubalcaba hace poco, que me parece que las dijo en Extremadura, de que España, pues se paga poco Hacienda en relación con los países de nuestro entorno, de la baja presión fiscal que soportamos. Es que, yo creo que deben de consensuar un poco sus discursos. ¿En qué quedamos?
En fin, que bueno, no tengo más que decir porque entiendo que el resto de consideraciones que ha hecho, de cuáles son las previsiones que tenemos para el próximo año, de qué medidas son las que tenemos pensadas poner, etcétera, son otras preguntas que, bueno, pues si las consideran la fórmula por el canal que ya conocen. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agotado el orden del día, se levanta la sesión.